Cuando escuchas la palabra asesino, ¿qué es lo primero que piensas o pasa por tu mente? Probablemente algún asesino serial famoso, como Ted Bundy, John Wayne Gacy o probablemente Charles Manson. Pero no siempre ese tipo de personajes son realmente asesinos por lo que hicieron, sino porque se hicieron famosos gracias a los experimentos de la televisión para mantener informada a una población, y que ahora los conocemos como noticias. Pero ¿qué pasa en esos años en donde las noticias era el papel periódico, radio y cartas? La información se divulgaba más lento y por eso a veces era más difícil capturar a un asesino. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona comete asesinatos de violencia, tortura y desmembramiento? ¿Acaso entra a la misma categoría de los asesinos seriales o de un homicida único? Ya que muchas personas tienden a confundir diversidad de conceptos, ya que persona que mata se convierte en uno de ellos. Bueno, pues, este caso no es famoso como Jeffrey Dahmer, Ed Gein, entre otros. Este caso es diferente. Y si quieres saber el nombre del asesino, te recomiendo que te quedes al final del video para saber de quién se trata. Este caso es peculiar por lo que le hizo a sus víctimas, y no por el número de muertos, ya que tuvo lugar en un lugar llamado Bob Bizarre, un simple negocio. Era una forma de tener acceso a jóvenes curiosos sin levantar sospechas. Así fue como el potencial asesino conoció a los Runways. Las personas confiaban en ese asesino adulto amable, interesado en el bienestar de los jóvenes. Ese acceso y la confianza fue el ingrediente perfecto que le permitió actuar sin necesidad de violencia física, ni de forzar a alguien de subirse a su auto e irse con él. Jerry Howell, 19 años. No existen muchos detalles de este asesinato, ya que fue su primera víctima que el asesino recogió con el pretexto de llevarlo a un baile. Pero tras la muerte de Jerry, el asesino colgó su cuerpo boca abajo sobre un recipiente en el sótano para drenar la sangre y después desmembrarlo. Robert Sheldon, 20 años, llegó a casa del asesino donde pasó la noche. 2 días después, fue drogado y atado. Durante los siguientes 3 días, el asesino aplicó limpiador de drenaje en los ojos, le clavó agujas bajo las uñas y rellenó los oídos con silicón y masilla antes de ser asfixiado. Su cráneo fue uno de los que la policía encontró después en esa casa. Mark Wallace, el asesino, lo mantuvo en cautiverio e incorporó por primera vez descargas eléctricas al repertorio de tortura. Usaba pinzas tipo caimán conectadas a los pezones y a los testículos. James Ferris, mismo patrón que ejecutó con Mark, pero a este le arrancó los ojos con sus propias manos. Todd Stubbs, 23 años. El asesino encontró a Todd en un parque cercano. Todd ya había dormido 2 veces en la casa sin incidentes. Pero ese día, el asesino lo mantuvo por 2 semanas en cautiverio, sometido a violación sexual agresiva por 3 veces al día. Y según la confesión del asesino, también inyectaba limpiador de drenaje en todas partes de su cuerpo, de la víctima hasta la muerte. Larry Pearson fue la última víctima quien sobrevivió más tiempo. Pearson intentó ganarse la confianza del asesino fingiendo cooperación, lo que prolongó extender su cautiverio respecto a las demás víctimas.
pero aún así terminó siendo asesinado como todos los demás. Por haber sido Larry el más cooperativo en su cautiverio, el asesino no aplicó demasiada disciplina. Por ello mantuvo a Larry con vida como su esclavo sexual durante semanas. Larry mordía el pene del asesino durante las muchas violaciones que sufrió, y que el asesino respondió golpeándolo con una rama de árbol antes de asfixiarlo. El asesino tomó una bolsa de plástico, le tapó la cabeza asegurándola con una cuerda hasta su agonizante muerte. El 2 de abril de 1988, el asesino secuestró a Christopher Bryson, un trabajador sexual de 22 años. Durante 4 días, lo violó y torturó. Pero Bryson logró liberarse de sus ataduras quemando las cuerdas con una caja de cerillos, que por descuido del asesino olvidó dejar tan cerca de él. Bryson escapó por la ventana del segundo piso, malherido, golpeado y chorreando sangre desde el ano hasta la punta de los pies por las múltiples violaciones desgarradoras y constantes del asesino, llegando así a la casa del vecino, donde fue ahí quien llamó a la policía. Al entrar y registrar la casa del asesino, los investigadores encontraron fotografías Polaroid de las víctimas atacadas y siendo torturadas, un cuaderno de taquigrafía con bitácoras detalladas del secuestro y torturas de cada una de sus víctimas. Encontraron 2 cráneos humanos, uno en el closet y otro enterrado en el patio trasero junto a dientes y fragmentos de huesos de sus víctimas. Ante la abrumadora evidencia del asesino, se declaró culpable a cambio de evitar la pena de muerte y aceptó dar una confesión completa en diciembre de 1988, durante 3 días, en una sala del condado. Relató todo ante los fiscales, detectives y abogados. El asesino fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Larry Pearson. Y después se declaró culpable de un cargo adicional por el asesinato de primer grado y 4 de segundo grado, cubriendo así a las 6 víctimas. El asesino murió en prisión en octubre de 1992, a los 43 años, de un paro cardíaco. Y como te dije al inicio del video, te revelaría el nombre del asesino. Su nombre era Robert Bertella. Durante casi 4 años, Kansas City vivió a una cuadra del infierno sin saberlo. Lo saludaban en la calle, le compraban en su tienda, confiaban en él para cuidar el barrio. Y mientras tanto, detrás de una puerta cerrada, 6 hombres jóvenes vivieron en sus últimos días atados a una cama, esperando que alguien notara su ausencia. Pero nadie la notó a tiempo. Y eso es lo que nos debería de inquietarnos más que cualquier detalle de tortura. No fue un monstruo escondido en las sombras. Fue un vecino, un comerciante sonriente, un hombre que pedía más seguridad para las mismas calles donde él era el verdadero peligro. Bertella entendió algo que pocos asesinos comprenden, que el mejor escondite no era la oscuridad, era la normalidad. Sus víctimas tenían nombre, tenían familia, tenían una vida ininterrumpida a mitad del camino, y la sociedad los miró como descartables mucho antes de que Bertella los eligiera. Runaways, trabajadores sexuales, chicos sin red de apoyo, él no los buscó al azar. Los buscó porque sabía que nadie preguntaría por ellos a tiempo.
Y quizá esa es la verdadera herencia del caso Verdela. No solo por lo que un hombre fue capaz de hacerle a otro ser humano, sino que cuánto tiempo puede hacerlo porque el mundo a su alrededor decidió no mirar. Si el video te gustó, agradecería mucho que te suscribieras y que comentaras algo, ya que eso me ayudaría mucho a que YouTube nos recomiende a más personas. Muchas gracias. Yo soy Iván y este caso queda archivado.